Vamos a empezar haciendo una oración en este momento. Espero que el Señor los esté tocando en este culto hermoso que tenemos con estas alabanzas, con estas adoraciones. Vamos a orarle al Padre que tenemos en el cielo. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder darle a tu pueblo parte de lo que tú me has dado a mí. Señor Jesús, te pido que cada persona que esté viendo, Señor, este programa, esta transmisión, sea realmente bendecida, Señor, sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestros oídos y ojos espirituales, papá. Queremos escuchar tu voz, no una palabra de hombre, sino una palabra realmente que viene desde tu trono santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la palabra de Dios y a esta prédica la intitulé Los 10 leprosos. Usted conoce, ¿no es cierto?, la parte de la Biblia que habla sobre esto y vamos a ver específicamente esta parte que dice Lucas 17 del 11 al 19 y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Recuerden que había un ciego, Bartimeo, que también alzó la voz y dijo palabras muy similares, ¿sí? Y dice que cuando él vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, nuevamente a gran voz, ¿sí? Y se postró rostro en tierra, o sea, su rostro lo puso en tierra en señal de adoración. ¿Y qué más pasó? Dándole gracias, y este era samaritano. No era judío, era samaritano, parte del pueblo que justamente los judíos no tenían ningún vínculo ni relación. Respondiendo Jesús le dijo: ¿son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí esta palabra. Y fíjense qué importante es tener en cuenta que ningún judío volvió, ninguna persona que estaba en el pueblo de Israel. Pero hoy no nos vamos a detener en eso. Vamos a hablar de otra cosa en el día de hoy. Hay una diferencia entre estar sanos y entre estar salvos. Fíjense lo que dice Jesús al final: vete, tu fe te ha salvado. Mucha gente confunde estar sanos con estar salvos. ¿Por qué? Uno dice: me sanó del cáncer, el Señor me salvó. Y hay que ver si realmente está salvada esa persona, porque muchas personas son tocadas, pero pocas realmente son convertidas. Muchas personas que pueden venir a hacer la oración de fe, que incluso pueden bautizarse, puede ser que en el corazón realmente no estén decidiendo totalmente por la presencia de Dios. Hay 9 que no decidieron por la presencia de Dios, pero hay uno que sí decidió por la presencia de Dios. Yo sé que vos que estás ahí escuchando, que estás viendo, sos de esas personas como nosotros que queremos de la presencia de Dios. Amén. Entonces, una cosa es estar sanos, pero otra cosa es estar salvos, ¿sí? Los 9 fueron sanos, entonces, pero no salvos. Uno dice: pero Nelson, ellos tuvieron la sanidad, no tenían la salvación. Solo uno tuvo salvación. Lo vuelvo a leer: vete, tu fe te ha salvado. Eso se lo dijo al samaritano que volvió, a los otros no se lo dijo, ¿sí? Entonces Jesús dice al samaritano que volvió justamente eso. Y hay una idolatría a lo que es la imagen social y eclesial. Vamos a meternos en un tema que pocas veces yo pude predicar, esta es la primera vez que lo predico. ¿Y qué haremos luego de que Dios nos dé esa bendición que pedimos? ¿Qué haces luego de que Dios te sana algún área de tu vida? Tal vez te sana económicamente, estabas en la pobreza, te pone en la riqueza. Estabas en la amargura y te sana y te pone en el gozo del Señor. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos toca y nos sana? ¿Volvemos a su presencia o hacemos otra cosa? Y vamos a ver qué es lo que hicieron estas personas, estos 9
que realmente no volvieron a la presencia de Dios. Vamos a empezar a meternos. Cada bendición que recibimos de Dios nos abrirá las puertas de la sociedad. Y esto es real. Estas personas eran marginadas, los leprosos. Hasta incluso tenían que tocar un cencerro, tenían que tocar una campanilla para que la gente supiese que iban los leprosos, porque era una enfermedad realmente contagiosa. Y entonces eran totalmente marginados. Y entonces fíjense de que cuando fueron sanos, fueron sanados no solo físicamente, sino también socialmente. Entonces ahí está el tema. Estos 9 decidieron quedarse con una sanidad social nada más. Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor y pasa eso. Nos sanó, nos tocó, pero ya ahora tenemos amigos, se nos acerca de vuelta la gente, ya no somos pobres, ahora tenemos dinero, ya no estamos depresivos, por ejemplo, ahora estamos contentos, se nos acerca. Siempre hay una persona que tiene riqueza, que tiene alegría, que tiene dones que el Señor les dio, que tiene una sanidad que el Señor les dio, la gente se le acerca. Siempre. A muy pocas personas que tienen necesidad, la gente se les suele acercar. Y esto es una realidad. Es triste esta realidad, pero realmente es así. Cada vez que estuvimos mejor, se nos acercaron más las personas. Y cada vez que estuvimos peor, los que parecían amigos se fueron. Y realmente los verdaderos amigos estuvieron. Pero entonces ahí está. Una sanidad física les trajo una sanidad social. Poder reintegrarse a la sociedad. ¿Y esto es malo? No, para nada. Lo malo es poner la sanidad social por encima de la presencia de Dios. ¿Qué prefirieron estos 9? Poner encima de la presencia de Dios la sanidad social. Prefirieron la sociedad. ¿Prefirieron qué? El amor de la gente. El amor. Ese amor que se les había negado a lo largo de toda su vida. Imagínense 30 años de ser totalmente marginados. Imagínese usted, 30 años que nadie le hable, que ni siquiera puede estar en un lugar donde hay personas. Nosotros estuvimos aislados mucho tiempo, pero directamente no solo estar aislado, sino sabiendo que otros pueden salir y que usted no puede. Qué triste, qué feo. Y no solo eso, sino que la gente no quiere que usted esté con ellos. Terrible sería eso. Y entonces, sufriendo tanto tiempo, obviamente, algo muy natural que pasa en el corazón del ser humano, es agarrar y tener una gran carencia afectiva, una carencia del amor de la sociedad. Anhelaban aún más que la sanidad física, la sanidad social, que alguien me abrace. Hoy que realmente no podemos abrazarnos, ¿cómo uno anhela el abrazo? Estos leprosos que fueron sanos, ¿cómo habrán soñado con abrazar a su mujer, a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos, y no lo podían hacer? Pero de repente cuando fueron sanos dijeron, ahora sí, empezaron a abrazar a todo el mundo, empezaron a gozar de lo que es estar sanos socialmente. Nuevamente la población les abría las puertas, la ciudad les decían, ahora sí, son ciudadanos, antes no lo eran desecho, no eran ciudadanos. Era muy triste lo que les pasaba. Y esto es algo muy común que suele sucederle a la mayoría de las personas. Y cuando Dios, a través de Jesucristo, nos dice que de 10, 9 está dando una estadística mundial de lo que suele suceder cada vez que alguien es sanado. Lamentablemente, de 10 personas que son sanas, Jesucristo acá nos está diciendo que solo una realmente está en su presencia. Vos que estás ahí escuchando, usted que está escuchando, ¿qué lado querés realmente elegir? ¿De qué lado querés estar? No es fácil, pero nosotros sabemos que el mejor lado es estar junto al Señor. Cada bendición que recibimos entonces nos va a abrir la puerta de la sociedad. Nos va a abrir también la puerta de la iglesia. Eso es también. Muchas veces hay hermanos que querían realmente formar parte de un ministerio, pero estaban insanos en alguna área de su vida. Una persona, por ejemplo, que tenía problemas vocales, que siempre quiso cantar, de repente el Señor la sana y empieza a cantar en el grupo de adoración. ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué pasa cuando esa persona se olvida de Dios y se pone solamente contento por estar en ese lugar? Gozar de lo que es servir a Dios. Y muchas veces nosotros servimos a Dios, pero en realidad no lo estamos sirviendo a Dios. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos.
Estamos gozando de una sanidad social. En este caso, una sanidad eclesial. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es más importante para vos? ¿La sanidad social o la verdadera sanidad, que es la salvación? Y es estar en la presencia de Dios. Todos nosotros queremos seguir la presencia de Dios. Todos nosotros queremos ante todo el rostro del Señor. No queremos sus manos, no queremos lo que Él nos dé. Sanidad social, sanidad física, sanidad mental. Preferimos su rostro, preferimos su presencia. Si vos estás escuchando y realmente estás de acuerdo con nosotros, decí un fuerte amén donde quiera que vos estés. Amén. El ser sanos de la lepra entonces volvía a poner a estos hombres directamente dentro de la sociedad. Lo peor que traía la lepra no era la lepra en sí, sino que era la discriminación social. Esto lo vimos. Iban a ser reconocidos nuevamente como ciudadanos. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso. Lo peor que trae cada insanidad que podemos tener es también la discriminación social. ¿Sí? Es tremendo como, sin darnos cuenta, siempre la sociedad también de hoy día discrimina. Al pobre, al que está triste, al que no tiene algo. Siempre hay algo que uno no tiene y que la gente que tiene, de alguna manera, lo hace a un costado. Peor que estar depresivo es sufrir la discriminación por estarlo. No nos juntemos con esta persona, siempre está triste. O no alaba a Dios, es una persona triste. Conseguir novia o esposa hace que la persona pueda volver a la sociedad sin ser discriminado. Hace tanto tiempo que estás soltero, ¿para cuándo la novia? ¿Para cuándo tu esposa? Y entonces uno, sin darse cuenta, está recibiendo una discriminación social. Incluso en la iglesia puede ser que te esté pasando. ¿Qué pasa cuando el Señor te da esa novia? ¿Qué pasa cuando el Señor te da esa esposa? ¿Qué pasa cuando te da ese novio, ese esposo? ¿Cómo es tu corazón? ¿Sos como los 9 que se quedaron con la sanidad social nada más, eclesial? ¿O preferís la presencia de Dios? ¿Sí? Salir de la depresión hace una persona que pueda volver a la sociedad sin ser discriminado. Eso lo dijimos. ¿Qué haremos cuando dejemos de ser discriminados por la sociedad al recibir la sanidad del Señor? ¿Qué vas a hacer? Pensá en las cosas que le estás pidiendo al Señor. Pensá en las cosas que todavía no te sanó. Tal vez es un problema económico. Tal vez es que alguna cosa que vos querés no sale. Un trabajo. Tal vez es que parte de tus sentimientos siempre están para otro lado y vos querés realmente enfocarlos y están desenfocados. Tantas cosas que uno puede llegar. ¿Qué es lo que vos constantemente le estás pidiendo al Señor? Eso que vos le estás pidiendo constantemente al Señor es justamente en lo que necesitas ser sanado. Y todos necesitamos ser sanados de algo. El tema es, luego que el Señor te sane, ¿qué vas a hacer? Luego que el Señor te sane y de alguna manera se te abran las puertas que antes se te habían cerrado, ¿qué vas a hacer? Recuerdo que hace un tiempo que había una persona que había vivido 10 años alejado de la iglesia y tenía un grave problema él. Esta persona tenía un problema de que no podía salir mucho, tenía un problema a nivel psicológico, salía muy poco de su casa. Y no estoy hablando de alguien de pandemia, estoy hablando hace muchos años. Esta persona fue sanada por el Señor, descubrió nuevamente el poder de Dios, el amor de Dios. Y cuando fue sano, empezó a prosperar en todas las áreas de su vida. Y lo que se le había negado anteriormente, que era el amor de la sociedad, el amor de la iglesia, se le empezaba a abrir. La gente nuevamente, para él era algo común hablar con la gente. Antes no lo era. Empezó a gozar de esa sanidad social. Esto es lo que le pasaron a los leprosos que fueron sanos, que no quisieron volver con Jesús. No quisieron. En el lugar donde Jesús encontró a estos leprosos era justamente en la parte limítrofe. Y todos sabemos de que cuando estamos en lugares limítrofes está lo que se denomina la escoria de la sociedad. Los maleantes, las personas que no son queridas, los leprosos y demás personas discriminadas. Y entonces lo que ellos querían era volver a la sociedad. ¿Qué le pasó a esta persona? Esta persona empieza a realmente sanarse tanto que se le abren las puertas de la iglesia, empieza a predicar, empieza a ministrar. Pero ¿qué le pasa con el tiempo? Se empieza a llenar de esa sanidad
social, pero se olvida de llenarse de la presencia de Dios. Lamentablemente, con el tiempo, empezó a sentir una sequedad interior tan grande que me vino a decir: Nelson, no sé qué me pasa. Y empezamos a preguntarle al Espíritu Santo qué estaba pasando. Y lo que le estaba pasando simplemente era de que lo había dejado de lado al Señor, al igual que habían hecho estos 9 leprosos sanos. Y cuando se dio cuenta, inmediatamente se arrepintió. Volvió a la presencia del Señor, llorando, le pidió perdón al Señor y gloria a Dios que pudo volver. Yo te estoy hablando a vos, yo le estoy hablando a usted, si es que usted está tal vez en la misma situación. El Señor lo ha sanado, te ha sanado y se te abrieron las puertas de la sociedad con un nuevo trabajo, con personas que te quieren. Lo mismo en la iglesia, te han abierto las puertas, te quieren y demás, pero sin darte cuenta cambiaste el amor de Dios por el amor de los hermanos. Cambiaste el amor de Dios por ese amor social que es tan lindo y todos necesitamos, porque no vamos a decir que no lo necesitamos. Todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos de gente que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos respalde, que nos digan: aquí estamos para poder ayudarte. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de lado al Señor por algo que también queríamos? Si te está pasando, esta es la palabra para vos. Este es el momento de poder pedir perdón en la presencia del Señor. Había sido sanada esta persona por Dios, pero no había vuelto a darle la gloria a Dios. Gracias al Señor, volvió a su presencia. ¿Qué dice Jeremías 2:13? Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Decía allí donde quiera que estés, fuente de agua viva. Esa es la presencia del Señor. ¿Y qué dice? Y cavaron para sí cisternas, lugares donde hay agua. Son las cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. La sociedad, por más que nos ame mucho, la iglesia, por más que nos ame mucho, todos los pastores juntos, todas las células juntas, en realidad son cisternas agrietadas. Por más santas que sean esas personas, el Señor nos dice: no te llenes de las cisternas agrietadas, de las cisternas rotas. ¿Por qué? Porque el agua entra, pero se escurre y no vas a poder beber. Dice la palabra de Dios: yo soy la fuente de agua viva. Solo en mí, dice el Señor, vas a poder beber. Y es lo que le pasaba a esta persona. Esta persona, recuerdo que me decía: estoy seca interiormente, me decía. Seca interiormente. ¿Por qué? Porque se había estado alimentando, bebiendo de una cisterna rota, que era la sociedad, que era la iglesia. La iglesia es una bendición. Todos necesitamos venir a la iglesia, pero si venimos a la iglesia, en realidad venimos para encontrarnos con Papá Dios. Creen que están con el Señor muchos, pero en realidad su corazón está muy lejos de Él. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando solamente estás pensando obsesivamente en las cosas, en el amor de las personas. Y esto habla de una carencia afectiva, como dijimos antes. Es una carencia afectiva que no nos damos cuenta, que muchas veces acarreamos de pequeños. Y si fuiste una persona que no fue querida por algún problema que tuviste, si de alguna manera cuando eras chico te maltrataron, te discriminaron y demás, eso hace en el corazón una carencia afectiva, la misma que tenían los leprosos. Hay muchas clases de lepra, hermano, a lo largo de la sociedad. No solamente la lepra es algo que es para discriminar. Hoy día se discrimina a muchos. Un problema en el estudio, tal vez sos una persona de que de chico o de chica no te iba bien en el colegio y te hacían a un lado. O tal vez te portabas mal en el colegio y te decían: sos malo, 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 sos mala. Y ahí vos creciste con una carencia afectiva. Y entonces, cuando lo conociste al Señor, Él te tocó, te sanó, pero en vez de irte con el Señor, te fuiste con la sociedad, que nunca te había dado bolilla, nunca te había amado. No es fácil, hermano, pero hay algo que es tremendo. El que conoce algo, solo algo pequeño de lo que es el amor de Dios, no vuelve nunca atrás. Va a querer más. Si tenés una gota del amor de Dios, vas a querer el mar, el océano y todo lo que es el Señor. En vez de beber cisternas rotas, prefirió beber de la fuente de agua viva. ¿Sí?
Mirá la palabra de Dios para ir terminando, que dice aquí en Mateo 13, 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, escucha bien, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Muchas veces Dios no nos da la sanidad. ¿Por qué? Porque si nos da la sanidad, tal vez lo dejemos de buscar realmente. Tal vez perdamos su presencia. ¿Por qué? Porque estamos anhelando algo. Hay un anhelo en nuestro corazón tan grande por la aceptación social que el Señor no nos sana para que no nos perdamos. Y ese anhelo es lo que hablábamos antes, es una idolatría, es una obsesión por ser amados. Desde el principio de la creación, el ser humano tuvo una obsesión por algo, tener fama, tener reconocimiento, tener el amor de las personas, saber que alguien lo ama. Pero qué tremendo lo que dice, ¿sí? Dice así, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el afán de tu corazón? ¿Cuál es lo que vos anhelás más? Muchas veces estamos anhelando realmente que nos quiera la gente. Si cualquiera de nosotros le pregunta a una persona cuáles son los afanes más grandes de tu vida, entre ellos va a ser querer ser amado. Y esto es algo muy, pero muy peligroso muchas veces. Porque uno dice, Nelson, es normal ser amado. Pero el tema es cuando tu anhelo, en vez de ser solamente un anhelo, se convierte, como dice la palabra de Dios acá en Mateo 13, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Esa riqueza, mi hermano, mi hermana, es un engaño. Me van a querer, ahora que estoy sano me van a querer. Ahora sí me van a querer. Y sin darnos cuenta, muchas veces pedimos dones de Dios para que nos quieran. Queremos el don de sanidad. Quiero tener el don sanidad, úsame. Pero en realidad en el corazón lo que queremos es ser amado por las personas y por eso no nos lo da. El Señor sabe que nos perderíamos. Nos pasaría como a los 9 leprosos que no quisieron volver. No quiere que nos pase como a estos 9 leprosos, ¿sí? No hay nada, entonces, hermanos, para ir terminando, como la presencia de Dios. ¿Qué hizo el samaritano que estaba sano? Él volvió a la presencia de Dios. Él volvió a darle gracias. Y a mí me gusta pensar de que no solo le agradeció, sino que también se quedó para siempre siguiendo a Jesús. Vos que estás allí sentado, que estás en tu casa, que estás escuchando tal vez desde tu dispositivo, en tu automóvil, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo para poder darle gracias a Jesús por su amor. Darle gracias porque Él nos va a sanar también. Pero primero teníamos que ajustar cosas en nuestro corazón. El Señor te dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero sanar, pero antes sana tu corazón. ¿Por qué querés ser sano? ¿Para qué querés ser sano? ¿Para que te quiera la gente o para poder servirme mejor? ¿Para qué me pedís ese don que querés? ¿Para que se te abran las puertas de la iglesia o de la sociedad? ¿O realmente para ayudar y ganar almas? Cuando sea así, el Señor, sin duda, te va a dar lo que estás pidiendo. Padre, gracias. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos porque tú nos quieres sanar. Pero antes que sanarnos hay algo más importante. Nos quieres salvar. Y la salvación es vivir junto a ti. Si vos querés estar toda la vida en la presencia del Señor, como hizo este samaritano que volvió, donde quiera que estés, levanta tus manos y el Señor va a estar bendiciéndote. Padre, bendice a cada una de las personas que están con sus manos levantadas en este momento, en esta transmisión, escuchando y viendo. Te pido, papá, que las bendigas, Señor, que las bendigas. Y te estoy pidiendo en especial por sanidad. Hay personas que necesitan sanidad, personas con problemas intestinales, con problemas pulmonares. Sobre esa enfermedad, pone tu mano y vamos a pedirle con fe, como sucedió con estos 10 leprosos. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Te pido, Padre, que puedas sanar en el nombre de Jesús.
Cubre con tu sangre, Señor, a cada persona que está tocando esta parte del cuerpo que le está doliendo. Padre, sana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, porque hemos limpiado nuestro corazón. Te pedimos que limpies más con tu palabra viva cada uno de nuestros anhelos, Señor. Que nuestro mayor anhelo sea tu presencia. Que nuestro mayor deleite sea tu presencia. Porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.